Unidad 3. Acceso a la red. Acceso a la red representa la capa inferior del modelo TCP/IP y está relacionada con las primeras dos capas del modelo OSI, es decir, la capa 1, la capa física, y la capa de enlace de datos. Estas capas tienen relación con las tecnologías de LAN, específicamente Ethernet y Wireless. Ethernet definido en el estándar 802.3, el cual representa una familia de tecnologías, y en el caso de Wireless está representado en el estándar 802.11, el cual también representa una familia de tecnologías. Esto es en la parte de LAN. En la parte de WAN también existen diferentes tecnologías, las cuales, no nos vamos a abocar en esta unidad. Simplemente en esta unidad vamos a revisar las tecnologías de LAN y los estándares 802.3 y 802.11. Cuando hablamos del encapsulamiento, ya habíamos comentado que en las capas superiores se tienen los datos. Cuando se pasa a la capa 4 se segmentan los datos, y en este caso se agrega un encabezado de capa 4. Cuando pasan a la capa 3 se agrega un encabezado de capa 3 con sus direcciones IP, origen y destino y algunos otros campos. Y cuando se pasa a la capa 2, que es la capa que nos interesa en estos momentos, se agrega un encabezado de capa 2 y se agrega un trailer. Esto lo que va a generar es el entramado de los datos. A esto se le llama la encapsulación de capa 2, y finalmente va a pasar a la capa 1, donde esas tramas se van a convertir en códigos binarios dependiendo del medio físico. Adicionalmente, en esta imagen se puede ver un router que está ubicado en la capa 3. Esta situación se da porque los routers toman decisiones basadas en las direcciones IP. También se han introducido los dispositivos de los switches, los cuales toman decisiones basadas en las direcciones MAC o en las direcciones de capa 2. Y uno de los dispositivos que también se ha configurado aquí, aunque ya no es muy utilizado, son los hubs o concentradores. Estos no toman decisiones, por eso son ubicados en la capa 1 y obviamente los medios de red. Cuando estamos hablando entonces de la capa de acceso a la red, estamos hablando del entramado de los datos, la señalización para indicar la llegada de una trama, la agregación en este entramado de las direcciones MAC, origen y destino, y del control de acceso al medio, es decir, cómo es que nuestros datos van a tratar de acceder al medio para enviar datos. También hablamos acerca de la codificación binaria, la cual depende del medio, las especificaciones físicas, es decir, las características de los medios, el tamaño de los puertos y algunas de las especificaciones eléctricas, es decir, físicas de los medios. Bien, la conexión a la LAN se puede hacer a través de un router del proveedor del servicio de Internet, de forma cableada a través de sus puertos Ethernet o a través de las ondas de radio para una conexión inalámbrica. En una LAN mediana, un poquito más grande, las redes cableadas se conectan a través de los puertos Ethernet de un switch y las redes inalámbricas a través de un access point o de un router inalámbrico. En esta imagen podemos observar físicamente un switch. Los switches normalmente vienen en términos de 16 puertos, 24 puertos y 48 puertos. Los hubs son muy parecidos a los switches, sin embargo, como veremos más adelante, tienen funciones diferentes. Puedo ver un router de tipo DSL, aquí tengo mi conexión hacia DSL y este incluye 4 puertos Ethernet de conexión a la LAN. Ya dijimos que estos puertos son RJ45. En el caso de un access point, ese podría tener 1 o 2 puertos de tipo Ethernet para conectarse a la LAN, y obviamente esta irradia una señal inalámbrica para conectar los clientes a la red. Antes de que nos adentremos a la parte de Ethernet y de Wireless, vamos a revisar algunas unidades que se utilizan en informática para que quede esta información un poco más clara. Tenemos, por ejemplo, en el caso del área de redes, utilizamos mucho las unidades de bits por segundo. Entonces utilizamos en sus múltiplos kilobits por segundo, megabits por segundo y gigabits por segundo, que también se utilizan con la diagonal. Ejemplos de esto en redes tenemos que el estándar inalámbrico, el 802.11n, puede enviar hasta 300 megabits por segundo. Y ya habíamos hablado que en el caso de Ethernet representa una familia de tecnologías
Específicamente, cuando hablamos de un puerto Ethernet solo, se refiere a un puerto que trabaja a 10 megabits por segundo. Cuando hablamos de Fast Ethernet, quiere decir que es un puerto que trabaja a 100 megabits por segundo. Y cuando hablamos de un puerto Gigabit Ethernet, estamos haciendo énfasis en que trabaja a 1 gigabit por segundo. En el caso de la aplicación de almacenamiento, tenemos que las unidades más utilizadas son los bytes y sus múltiplos son kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. Ejemplo de esto, tenemos una memoria USB de 64 GB, un disco duro de 1 TB o la memoria RAM de una PC o una laptop de 4 GB. Vamos a ser muy claros en observar la diferencia entre las unidades de redes que se definen en bits por segundo y las unidades de almacenamiento donde trabajamos con los bytes. Adicionalmente se manejan también las unidades de los hertz y sus múltiplos kilohertz, megahertz y gigahertz. Estos representan la frecuencia y lo podemos ver en ejemplos como en el caso de un procesador de 2 GHz, el cable UTP categoría 5E que trabaja a 125 MHz y por ejemplo los estándares inalámbricos 802.11m que operan en las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz. Aquí hay una relación, 802.11 opera en estas frecuencias y puede transmitir velocidades de 300 megabits por segundo. Bien, estamos entonces utilizando múltiplos como el kilo, que representa 1000, mega, que representa 1.000.000, giga, que representa 1000 millones, y tera, que representa 1 billón. Vamos a revisar las redes Ethernet, es decir, el estándar IEEE 802.3. La Ethernet clásica trabajaba de 3 o 10 megabits por segundo, se basa en tecnología de acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones, o el famoso CCMA-CD, ya hoy en desuso, pero bueno, CCMA-CD se utilizó en las primeras redes Ethernet de cableado coaxial y en aquellas conectadas con hubs o concentradores. Los switches actuales no utilizan CCMA-CD, esa es la primera aclaración. ¿Qué significa CCMA-CD? Bueno, en las redes originales de cableado coaxial, cuando un equipo pretendía transmitir, antes de transmitir tenía que detectar la portadora, es decir, si no había alguien transmitiendo. Si este era el caso, entonces podía transmitir sin ningún problema, pero en algunos casos el acceso múltiple permitía que a lo mejor dos equipos detectaran que nadie estaba transmitiendo e iniciaran una transmisión a ambos equipos. Esta situación generaba algo que se llama una colisión, donde los datos chocaban. Esta colisión es detectada por los equipos y entonces se genera una señal de congestión, reiniciando los relojes para la retransmisión y haciendo un tiempo de espera que era variado en los equipos para volver a intentar transmitir. Esto significa CCMA-CD. El uso actual del cableado coaxial se utiliza sobre todo en las instalaciones de internet por cable y en la conexión de antenas a los dispositivos inalámbricos. El cable coaxial es un excelente cable de red, sin embargo ha sido actualmente reemplazado por el cable UTP. Las estaciones conectadas por hubs o concentradores se encuentran en el mismo dominio de colisión. ¿Qué es un dominio de colisión? Bueno, donde los equipos y sus datos pueden colisionar. En el caso de aquellos equipos conectados por un hub o concentrador, como en este caso, representan un dominio de colisión. Los switches también entre sus puertos representan un dominio de colisión, aunque obviamente aquí no va a haber colisión. Entonces, en este esquema de red tenemos 4 dominios de colisión. Los hosts o los equipos separados por switches o routers se encuentran en dominios de colisión diferentes. Existen distintos tipos de comunicación en la capa 2. Cuando hay un emisor y un receptor se le denomina unicast o unidifusión. Cuando un equipo transmite a todos los demás equipos, en ese momento entonces se llama que tenemos una comunicación de broadcast o de difusión. Y cuando solamente un equipo le transfiere información a un grupo de equipos, es decir, no a todos, en este caso se llama multicast o multidifusión. Hemos estado comentando que en la capa 2 se hace el entramado de los datos. La trama Ethernet agrega encabezados y campos alrededor de la capa 3 para encapsular el mensaje que debe de enviarse.
En este caso se utilizan 8 bytes para generar un preámbulo y un delimitador de inicio de la trama. Esto le indica al equipo destino que le va a llegar una trama. Aquí se agrega la dirección MAC destino y aquí se agrega la MAC origen. Hay un campo que se denomina longitud tipo, que nos va a decir de qué tamaño es la trama y el tipo de la trama, y finalmente aquí se van a agregar los datos. Todas las tramas deben de tener una longitud mínima de 64 bytes. Si esta es menor, el campo de relleno incrementa el tamaño hasta alcanzar el tamaño mínimo. Hay una razón física de por qué se debe de hacer eso. Entonces este campo puede valer entre 46 bytes y 1500 bytes. Finalmente se agrega un campo de secuencia de verificación de trama o CRC. Este lo que hace es que calcula un número en base a la trama y lo coloca aquí. Cuando llega al destino se vuelve a calcular y se comparan los dos números. Si este es igual, la trama es aceptada. En caso contrario, simplemente la trama se desecha. Cabe aclarar que la capa 2 no se encarga de la recuperación de errores, de eso se encarga la capa 4. Un switch de LAN toma decisiones basadas en dos criterios: el puerto de ingreso de la trama o frame. Ya estoy aclarando también que podemos utilizar indistintamente trama o frame de un dispositivo para agregarlo a su dirección MAC. Es decir, si una trama llega a un switch, lo que va a hacer es que va a detectar el puerto de entrada y va a relacionar ese puerto con esa dirección MAC y lo va a colocar en su memoria RAM del switch. A eso se le llama la tabla de direcciones MAC. Y también va a tomar decisiones con base en la dirección MAC destino para investigar. Bueno, se quiere enviar datos a una MAC destino, consulta su tabla MAC para ver si es que ya tiene el puerto definido. Entonces un switch mantiene una tabla de direcciones MAC que usa para determinar el envío de tráfico, y si desconoce la MAC, inunda entonces el segmento de la red a través de una comunicación de broadcast en su búsqueda, es decir, se lo envía a todos los puertos. Vamos a ver la diferencia entre un hub y un switch. Bueno, en el caso de los hubs son dispositivos de capa 1. ¿Por qué son dispositivos de capa 1? Porque cuando un equipo envía un dato a un hub o un concentrador, este simplemente lo reenvía a todos los demás puertos, es decir, no toma ninguna decisión. En el caso de un switch, al contrario, cuando un equipo intenta enviar datos, verifica, lee su dirección MAC destino y la compara con su tabla de direcciones MAC que tiene en su memoria RAM y decide en qué puerto conmuta esa información. Entonces, los switches son dispositivos de capa 2 porque toman decisiones basadas en sus direcciones MAC. Por otro lado, los hubs permiten solamente comunicaciones de tipo HAL duplex, es decir, se envía o se recibe, pero no ambas cosas a la vez. Y en este tipo de dispositivos hay colisiones, esa es la razón por la cual no pueden enviar y recibir. A este tipo de comunicación se llama HAL duplex. En el caso de los switches pueden comunicarse en una comunicación de tipo full duplex. Aquí el flujo de datos es bidireccional, es decir, se puede enviar y recibir, y pueden existir varios flujos de datos a la vez sin colisiones.